Somos socios, en las buenas y en las difíciles más aún. Y en esta estamos más juntos que nunca, porque somos socios y somos un equipo. Hoy hay que salir a ponerse la camiseta, la titular. Hoy, vos sos parte del equipo más grande de la historia, un equipo de casi 8.000 socios. Tenemos un partido que lo vamos a ganar. Nos quedamos en casa y desde cada casa ya lo dimos vuelta. Y no vamos a parar hasta ganarlo por goleada. Porque somos socios y porque en cada casa nos encontramos todos los días. Seguimos jugando. Seguimos entrenando. Seguimos bailando. Sacudiendo y cantando fuerte. Seguimos más juntos que nunca. En cada casa estamos todos. En cada casa está todo ACOAG. No aflojes que lo ganamos. Y muy pronto vamos a celebrar en el Sport Club ACOAG y con un fest en el Tigre que nos va a quedar en la piel. Cada día que pasa es un día menos para volver a vernos, encontrarnos y abrazarnos fuerte. En ACOAG. Falta poco. No aflojes. Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Buen día, ¿cómo están? Como siempre, estamos muy felices de contar con todos ustedes hoy aquí. Estamos muy contentos, contentas de que nos estén acompañando hoy. Como siempre, como lo vienen haciendo en todo este ciclo de charlas, de encuentros, de shows, de ACOAG en casa, en nuestra sede virtual de ACOAG en casa. Así que muchísimas gracias por seguir acompañándonos en cada una de nuestras propuestas. Y hoy tenemos una propuesta muy especial y particular para compartir con ustedes. Así que vamos a presentar a Miguel Cielonca, que es economista de la UBA, con varios posgrados en economía y en finanzas. Es profesor de la UCEMA, tiene 20 años de experiencia en bancos y en consultoría, fue consultor del BID y del Banco Mundial y director asociado en la consultora Econviews. Es socio del club, es amigo de varios de quienes están hoy acá acompañándonos en esta charla. Así que los invitamos, como siempre, a que si tienen ganas, nos escriban por el chat todas las preguntas, todos los comentarios que tengan a lo largo de la charla, que junto a Sebastián Sabó, secretario general del área de cultura, va a estar conversando junto a Miguel y lo van a estar haciendo en una amena charla con ustedes. Así que gracias y muy bienvenido, Mike, ¿cómo estás? Buen día, Sabri. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en este chat, en esta conversación. La verdad es que, bueno, agradezco obviamente al club, al Departamento de Cultura, a Seba y a todo el equipo por darme la oportunidad de charlar un rato con ustedes. Seba me contactó hace un tiempo, cuando estábamos en plena pulseada con los bonistas por el tema de la deuda, y le dije, mira, Seba, me parece mejor que esperemos un poco a ver cómo se resuelve esto. Y la verdad es que el vaso medio lleno es que, con suerte, durante este fin de semana el tema de la deuda va a estar resuelto. El vaso medio vacío es que, lamentablemente, casi siempre en Argentina tenemos un motivo para esperar, ¿no? Y obviamente eso no ayuda a salir de ninguna situación económica comprometida. Si resolvemos el tema de la deuda, bueno, tendremos pendiente el acuerdo con el fondo, o alguna reforma impositiva, o alguna reforma judicial. Siempre, lamentablemente, tenemos un motivo como para esperar, y obviamente eso no ayuda. Les voy a plantear como agenda para hoy que, bueno, vamos a hablar de economía, pero a pesar de eso me gustaría que pasemos un buen momento, así que la idea es que sea lo más desacartonado posible. Mi intención es charlar unos minutos, contarle algunas ideas,
pero muy rápidamente poder pasar a preguntas de ustedes, que obviamente le van a pasar a Seba y que Seba va a compartir conmigo, ¿sí? De manera que sea algo lo más entretenido posible y que podamos estar todos interesados mientras lo llevamos en conjunto. Así que bueno, arranquemos. El título de esta charla tiene dos partes. La primera es la interminable crisis económica argentina. De esa parte, lamentablemente, estamos todos al tanto, lo vivimos en carne propia día a día. Ahora, la segunda parte habla de cómo salimos esta vez. Y la verdad es que ahí debo reconocer que es un poco publicidad engañosa, ¿no? De alguna manera jugué con el título para generar un poco de interés. Seguramente creo que a todos nos captura la atención ver cómo sigue la película. La verdad, les voy a hacer un spoiler alert. No tengo respuesta exacta de cómo vamos a salir de esta. Gente mucho más inteligente y mucho más astuta que yo no ha logrado dar con la tecla, así que no se trata de un tema fácil de resolver. Ahora, ¿por qué es tan difícil hacer un pronóstico de cómo vamos a salir esta vez? Yo creo que es por dos motivos. El primer motivo es que, al igual que en un partido, en un juego, en un deporte, juegan los dos bandos, ¿está bien? Entonces, más allá de lo que el gobierno vaya proponiendo, hay una respuesta de las familias, de las empresas, y se establece un ida y vuelta, es una partida donde hay numerosas jugadas, y entonces el resultado de la partida no es inexorable, depende justamente de lo que va haciendo una y otra, un equipo y otro equipo. El otro motivo por el cual es muy complicado entender o pronosticar cómo salimos esta vez es justamente que todavía no encontramos la forma de leer el futuro, no encontramos todavía una bola de cristal, y entonces los economistas, como medida de nuestra ignorancia, lo que hacemos es buscar el pasado. Buscar en el pasado situaciones similares y ver qué ocurrió en ese caso. Y entonces, de alguna manera, tratamos de proyectar lo que pasó y de alguna manera encontrar algún denominador común que nos ayude a hacer justamente el pronóstico. Así que, desde ya les voy anticipando que no tengo la bola de cristal, no tengo seguridad de cómo salimos, pero bueno, les voy a contar algunos elementos que me parece interesante tener en cuenta, y a partir de eso, al menos acotar un poco los escenarios posibles. También como spoiler alert, les quiero contar que personalmente no veo que tengamos por delante una hiperinflación. Algunos de mis colegas sí lo plantean de esa manera, yo no veo que tengamos por delante una hiperinflación. El título también de la charla habla de crisis. Voy a tratar de hacer una definición corta de crisis. Ustedes saben que en general no hay una definición específica de lo que es una crisis. Hay mucho más acuerdo en lo que es una recesión. Una recesión es algo que naturalmente pasa en todos los países. En todos los países, tarde o temprano, hay recesiones. Es una pequeña caída en el nivel de actividad que viene acompañado de un aumento pequeño en el desempleo. Son movimientos más bien cíclicos. Así como hay un ciclo del clima, hay un ciclo económico, y normalmente todos los países tienen algún momento de ese ciclo donde hay una caída en el nivel de actividad y un aumento en el desempleo. Eso es muy suave.
Y eso no es una crisis. Una crisis es un movimiento mucho más agudo, una caída mucho más fuerte de la actividad, de las ventas en las empresas, un aumento fuerte del desempleo, y lamentablemente viene acompañado de restricción del crédito, de quiebras y de que se interrumpa la cadena de pagos. Todo eso obviamente es muy doloroso para la economía. Entonces, de movida, las recesiones, como les dije, son más naturales, son más suaves y son mucho más micro. En cambio, las crisis son mucho más abruptas, mucho más dolorosas, mucho más masivas, afectan a toda la economía y son más bien a nivel macro, ¿sí? Para el que esté un poco menos familiarizado, la microeconomía es ver el árbol, la macroeconomía es ver el bosque, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar hablando ahora es de ver el bosque, de la situación macroeconómica. Obviamente que una recesión, como les dije, es natural, afecta a familias y es dolorosa, pero es mucho más acotada y es a nivel micro. En cambio, las crisis son a nivel macro. Habíamos hablado hace un ratito de un pronóstico, de pronosticar el resultado de un partido. En este caso, el partido es cómo salimos de la crisis esta vez. Y yo les dije que los economistas lo que hacemos es buscar un poco en el pasado y ver qué situaciones de las que ya vivimos nos pueden ser útiles para pronosticar. Bueno, cuando uno tiene que hacer un pronóstico deportivo, hace exactamente lo mismo. El primer paso es ver cómo dan las estadísticas y entender qué chances hay de que ese resultado se dé. Bueno, en el caso argentino, lamentablemente, las estadísticas no nos juegan a favor. Desde el año 50 hasta hoy tuvimos 10 crisis macroeconómicas. Tuvimos crisis en el año 52, en el año 59, en el año 62, en el año 75, 81, 89, 95, 2002, 2008 y la del 2018 que todavía estamos transitando. De ahí se nos juntaron varias crisis al hilo. Y si quieren hacer un poquito de números, estamos hablando de 10 crisis en 70 años, o sea que cada 7 años tenemos una crisis. Y eso obviamente no es una estadística que nos ayude si queremos buscar un buen pronóstico. Acabamos de empezar a abrir las negociaciones con el fondo. El gobierno argentino acaba de mandar un pedido para abrir esas negociaciones. Va a ser el programa número 22 con el fondo. El primero fue en el año 58. Así que obviamente hagamos otra estadística. Estamos hasta ahora con un programa del fondo cada 3 años, ¿sí? Un programa del fondo cada 3 años. Así que la verdad tenemos el dudoso honor de ser uno de los países con más crisis y con crisis más severas. Bueno, no quiero que nos deprimamos en un sábado por la mañana. Podemos ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que a pesar de tener una crisis cada 7 años, de alguna manera la vamos llevando, obviamente que es con un costo muy alto, pero bueno, de alguna manera le vamos encontrando la vuelta y tratamos de mirar el vaso lleno cada vez que podemos. Dicho lo que acabo de decir, está claro, me parece, al menos para mí está claro,
que estamos fracasando a nivel económico, a nivel macroeconómico. Y uno podría pensar, ¿cuáles son las causas de ese fracaso? La verdad que no lo vamos a resolver en unos pocos minutos. Como dije, si esto fuera tan fácil, ya le hubiéramos encontrado la vuelta. Pero en general la profesión identifica algunos de esos posibles explicaciones para el fracaso. La primera es que no logramos un consenso mínimo de qué es lo que queremos ser cuando seamos grandes, ¿no? Como país. Entonces, al no tener ese consenso, cada cambio de gobierno es algo traumático, es algo que implica que los primeros meses de cada gobierno el foco sea destruir cualquier cosa que haya hecho el gobierno anterior, sea bueno o sea malo, y obviamente eso nos pone en una situación donde rápidamente o constantemente tenemos que pegar volantazos en cualquier tipo de política. Otra posible explicación es una del tipo, llamémoslo grieta, donde en realidad una parte de la población cree que los problemas que hay en Argentina son los gobiernos o planes neoliberales, ortodoxos, y otra parte de la población cree que el problema son los planes económicos heterodoxos o progresistas. Entonces, de alguna manera somos una especie de, una variante de la falta de consenso donde por falta de continuidad constantemente vamos cambiando de plan. La otra posible explicación es, llamémoslo como que somos adolescentes, que somos rebeldes, que tenemos ideas que van en contra del funcionamiento de algunas leyes que en economía y en todos los países del mundo son generalmente aceptadas, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho respetar una restricción presupuestaria, o sea, esto de que así como las familias tienen ingresos y gastos y de alguna manera pueden tener una diferencia entre ingresos y gastos transitoria y pueden financiarla con una tarjeta de crédito, pero tarde o temprano esa tarjeta hay que pagarla. Bueno, como país tenemos a veces la ilusión de que se puede gastar y que no es necesario ajustar el gasto a lo que es nuestra estructura de ingresos. Y una variante de esa visión rebelde y adolescente es que, bueno, en todo caso, si tenemos un exceso de gasto, no vamos a tener necesidad de financiarlo, y eso también es algo más, es un pensamiento mágico. Tarde o temprano, cualquier déficit, que es eso, cuando los gastos son más que los ingresos, se tiene que financiar, y eso es con un aumento de impuestos, con la emisión de deuda o con la emisión de moneda. En muchos casos hay una parte importante de la población que cree que emitir moneda es gratis y que no va a tener un impacto muy fuerte en lo que es inflación. Así que esa es una lista de las causas. Como ya le dije 2 veces, no es fácil definir exactamente por qué nos pasan, pero como le dije, la historia demuestra que es bastante frecuente que entremos en situaciones de crisis macroeconómicas, esas caídas fuertes que yo ya les he mencionado.
¿Se acuerdan? Entonces vuelvo siempre sobre la idea básica. Al final lo que queremos es intentar predecir, el futuro es difícil de conocer, y nos basamos en el pasado para tener alguna referencia. ¿Cuáles son los comunes denominadores de las crisis en Argentina? Casi todas lo que tienen es una inconsistencia en las decisiones que toman los gobiernos, sean ortodoxos o heterodoxos. Uno mira y en general las crisis que se producen a partir del año 50 tienen ese denominador común. Es una inconsistencia donde lo que se pretende es ir más rápido de lo que nos da el cuerpo. O sea, algunos de ustedes conocerán, sobre todo los que tengan mi edad o algunos años más, al Fiat 600, el Fitito, y en general lo que nos ha pasado en Argentina es que tenemos un Fitito y lo queremos llevar a 130 kilómetros por hora, y eso no es consistente. O sea, ese auto en esas condiciones lo terminamos fundiendo. ¿A qué me refiero con esto del Fitito llevado a 130 kilómetros por hora? Básicamente, los gobiernos han hecho en general políticas de gasto desde el sector público o políticas de fomento del crédito, desde lo que es la política monetaria, muy expansivas, y han acompañado eso con un tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque en general el dólar planchado o pisado es un elemento para que eso no vaya, para que esas políticas expansivas no vayan a la inflación. Bueno, eso básicamente no funciona, y la verdad es que esas 10 crisis que tuvimos en muchos casos es de alguna manera patear 1000 veces la misma piedra. O sea, es un patrón que yo al menos opino se repite en varios casos de las crisis previas. Les voy a contar el cuentito. ¿Cómo es el cuentito? Bueno, las crisis siempre se incuban en los periodos de vacas gordas. Básicamente el gobierno empieza en una situación donde está más bien cómodo en reservas, y entonces lo que quiere es empujar la economía más rápido de lo que da el Fitito, ¿sí? Entonces empieza a estimular esa economía, vamos de alguna manera a pichicatear el crecimiento, gastando más y expandiendo el crédito. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber más actividad, empieza a haber más expansión, hay buena demanda, los precios suben, los salarios suben, pero el dólar está fijo. Entonces, los costos en dólares suben, y eso empieza a generar una caída de competitividad. Eso quiere decir que se empieza a exportar menos y se empieza a importar más. Y con eso empiezan a caer las reservas, porque obviamente hay que pagar más por lo que traemos de afuera y entran menos dólares por lo que exportamos. A medida que empiezan a caer las reservas y empieza a ser un tema de tapa de diario, los argentinos, de alguna manera, como tiburones que huelen sangre, nos damos cuenta de que eso no se va a poder mantener mucho tiempo más, y llega un punto donde lo que se produce es una corrida de tipo especulativo. Todos queremos tener acceso al dólar, y lo que generamos con eso es que es de drenaje de reservas. Hay un punto
también muy difícil de predecir, donde se viene un golpe de gracia y los argentinos queremos llevarnos los dólares antes de que se acaben. ¿Cuál es la respuesta de política económica frente a esa situación? Es lo que ya todos llamamos el ajuste. ¿Y qué es el ajuste? El ajuste es bajarle la velocidad al fitito. Estamos entonces en volvemos a la idea de que si el auto está yendo a una velocidad más rápida de la que realmente ese motor se puede bancar, tarde o temprano hay que bajar esa velocidad. Y el ajuste entonces lo que busca es bajarle la velocidad al fitito, hay que enfriar la economía. Y suelen ser medidas también dolorosas. ¿Por qué? Porque bajarle la velocidad al fitito, que es restablecer o recuperar reservas y poner al sector público en una situación equilibrada. Entonces, para recuperar reservas, ¿qué hay que hacer? Hay que devaluar. Para recuperar el equilibrio del sector público, ¿qué hay que hacer? Hay que subir impuestos, hay que subir tarifas, hay que bajar el gasto. Y eso en general también viene acompañado con una suba de tasa de interés, que lo que hace es que eso no se vaya tan rápido a precios. Bueno, este cuentito que les acabo de contar es un modelo que los economistas llamamos de stop. Stop es el ajuste, y go, que es la expansión, que fue muy común, y que de hecho el Rodrigazo, del que ahora les voy a charlar un ratito, fue la versión suprema y mejorada en el sentido de lo que es la magnitud de una crisis. ¿Qué fue el Rodrigazo? Básicamente, ¿y por qué lo traigo a colación? Yo lo traigo a colación porque, en mi opinión, el Rodrigazo es la crisis que más se parece a lo que puede estar viniendo. Entonces, vuelvo sobre la idea que dije, sin tener la bola de cristal, al menos busco algunos parámetros en el pasado para ver cómo armamos el PRODE y cómo sigue la película en esta oportunidad. El Rodrigazo es un caso extremo de stop and go. Yo les conté que como toda crisis se incuba en el momento de vacas gordas, y es una inconsistencia, es llevar al fitito a 130 kilómetros por hora. Se empieza a gestar cuando en 1973 vuelve el peronismo a ser gobierno, después de 20 años, y había mucha expectativa de que la economía se recuperara, y se recuperara lo más rápido posible. Entra como ministro José Bergelbart, y bueno, el peronismo llega con la fórmula, o con el lema de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y Bergelbart lo que hace es diseñar un plan muy parecido a el primer gobierno de Perón, donde, insisto, llevar el fitito a 130 kilómetros por hora fue estimular mucho el gasto, mucho más allá de lo que realmente se podía hacer, el gasto público, estimular mucho el crédito, y aumentar salarios, empujar al fitito mucho más rápido, pero con el tipo de cambio fijo. Y entonces lo que ocurrió fue que funcionó, al principio funciona, o sea, lo triste es que al principio funciona,
pero lo que hace es un sistema que genera presión y que obviamente lo que implica es que los problemas los seguimos teniendo, pero los pateamos para más adelante. Yo dije que el cambio de gobierno empieza en el año 73 y 74 hubo crecimiento, y como había un tipo de cambio fijo y las tarifas estaban congeladas y los precios, había controles de precios, al principio no generó inflación. Pero hacia el año 1975 se empiezan a generar esas presiones que yo ya les había contado, donde si yo voy a 130 con el fitito y lo voy a fundir, el mayor gasto empieza a generar inflación, y hacia el año, mitad de un poco, los primeros meses de 1975, ya empieza a notarse que la inflación hacía subir las importaciones, caer las exportaciones, empezamos a perder reservas, el control de precios genera faltante de productos, no hay insumos, y les resumo porque para mí es sorprendentemente parecido a algunos indicadores que vemos hoy. El déficit fiscal, o sea, el exceso de gasto público por sobre los ingresos, se acerca al 12%. La emisión monetaria crece al 70% anual. Y la brecha entre el dólar oficial, que estaba congelado, y el dólar paralelo, se va al 130%. Y bueno, llega junio del año 75 y la situación no se sostiene más. El ciclo de expansión se empieza a agotar y viene la necesidad de poner el stop. Y el stop lo pone un ministro de Economía, Celestino Rodrigo, devalúa 100%, pone un impuesto al dólar turista del 50%, tarifas se ajustan ferozmente para bajar el déficit, se suspenden las paritarias y se dicta una conciliación obligatoria. Bueno, no salió bien la cosa, tuvimos 2 años del 300% de inflación, y, por ejemplo, junio, julio y agosto del 75 la inflación mensual fue del 25%. No todas las crisis son iguales. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Mark Twain, que es el escritor americano que escribió Tom Sawyer, que es que la historia no se repite, pero rima bastante bien. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, cada crisis es diferente, pero bueno, algunas riman. Yo no creo que sea exactamente eso lo que tenemos por delante, pero encuentro muchos elementos en común. Así que mi sensación es que no vamos a una hiperinflación, pero que sí estamos incubando algo que puede ser parecido a un Rodrigazo, quizás no tan fuerte, porque el impacto en actividad que estamos teniendo ahora, y ahora voy a charlar un poquito de eso, por el tema de la cuarentena, es muy fuerte y de alguna manera ayuda a que el salto de inflación no sea tan grande. Bien, voy a tratar entonces de concentrarme en un poquito ya la situación más actual de la coyuntura, y voy a ir tratando de terminar porque si no estoy viendo que me estoy comiendo demasiado tiempo de preguntas de ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Y esto no es solo para Argentina, sino es a nivel mundial. Hoy nosotros estamos transitando un fenómeno totalmente inesperado, la epidemia de coronavirus.
el impacto que esto tuvo a nivel global fue fortísimo. Hay muchas estimaciones que hablan de... El PBI global básicamente va a pasar de que en vez de crecer 3,5%, vamos a terminar cayendo más de 5% a nivel global. Y básicamente es una crisis muy sincronizada, o sea, no hay tantos registros de que todo el mundo de manera tan sincronizada se vea afectado por un fenómeno de estos. Es podría ser todavía mucho, mucho peor si los gobiernos no se hubieran movido rápidamente con los bancos centrales y el Ministerio de Economía coordinados para ponerse a gastar. Y tengan presente que entre emisión de los bancos centrales, baja de impuestos y créditos, y también aumento de gastos de los gobiernos, que se calcula que va a ser, hay países que van a estar gastando entre 10 y 15%, pero algunos otros países van a gastar una cifra cercana al 30% de su PBI en ayudas para distintos sectores de la economía. El impacto sería muchísimo más fuerte. Lo que todos esperan es un rebote en, digamos, medio W, ¿sí? O sea, algunos hablan de una B corta, pero en general el promedio o el consenso hoy es que esa B corta, esa recuperación, si bien puede ser rápida, no va a llegar a los niveles previos, entonces es una especie de tilde, si quieren, o una media W. Y en el caso de Argentina, nos pasa lo mismo, salvo que nos encuentra nos encuentra flojos de papeles, o sea, nos encuentra con las defensas bajas. Nosotros ya venimos en crisis, ya les dije, 10 crisis en 70 años, pero la última, el 2018, que todavía la veníamos arrastrando, nos pega con defensas muy, muy bajas. Y los estímulos que puede hacer Argentina son mucho más chicos porque tenemos menos billetera. La verdad es que no tenemos crédito, no tenemos reservas, no tenemos confianza en la moneda porque bueno, en cada una de las crisis que fuimos viviendo perdimos confianza y obviamente nos refugiamos en las cosas que son menos volátiles y eso nos lleva a huir del peso. En Argentina entonces hoy estamos en una situación más complicada que otros países porque el estímulo que se puede hacer es mucho más limitado. Así todo se está haciendo ese estímulo y lo peligroso del estímulo no es en sí el hecho de hacerlo, que lamentablemente de otra forma posible, la actividad se cayó muchísimo. Piensen que hasta ahora la madre de todas las crisis en Argentina había sido la crisis del 2002 y el producto en esa crisis cayó en realidad entre 1998 y 2002 el PBI había caído 25%. Bueno, al segundo trimestre de este año el PBI en Argentina estaba cayendo al 20% anual. O sea, para que tomen una perspectiva del tamaño de la caída esta vez, es mucho más fuerte y mucho más concentrado que el de la crisis del 2002. Entonces, con ese nivel de caída de la actividad, la verdad es que no hay otra opción posible que dar ayuda. El problema es que esa ayuda, ahora que son expertos y entienden que cualquier déficit hay que financiarlo, Argentina no lo pudo financiar con emisión de deuda porque no tenemos crédito, no lo pudo financiar con suba de impuestos hasta ahora, y la única alternativa que queda entonces es financiarlo con emisión. Y eso es uno de los factores que nos pone parecidos al
a lo del Rodrigazo. Yo les dije que en el Rodrigazo, previo al Rodrigazo, el déficit del sector público era de 12%, este año yo creo que va a ser entre 9 y 10. Yo les comenté que la emisión en la época del Rodrigazo era del 140 anual, en este caso estamos yendo más o menos al 100% por año. La brecha en aquel momento era el 130, hoy la brecha estoy hablando de la brecha cambiaria, es 80%. Entonces, hay una serie de elementos que son, para mi gusto, bastante parecidos. Y me imagino, dado el ADN de los argentinos, porque acá podemos pensar si el problema son los políticos o no, seguramente alguno después lo pregunta. Yo creo que los políticos argentinos en el fondo representan al argentino promedio, y lo que hacen es leer muy bien qué es lo que la comunidad de alguna manera pretende. Y yo sigo viendo que en nuestro ADN en general lo que queremos es patear los problemas, y bueno, juntar presión y no tomar costos políticos en lo inmediato. Y en ese sentido lo que estoy viendo es que probablemente el gobierno lo que va a intentar es aguantar todo lo posible, lo que pueda, evitar cualquier ajuste, y entonces esta situación que vivimos hoy probablemente genere más y más presión, y esa olla a lo mejor se destapa después de las elecciones del año que viene. Pero en realidad, ya con ganas de ir cerrando un poco mi participación sin preguntas y respuestas, si yo tengo que armar el PRODE y me tengo que basar en las estadísticas de cómo fueron los partidos previos, debo ser franco, me parece que estamos incubando la próxima crisis. Ojalá me equivoque, ojalá que en la próxima tirada de la moneda salga cara y que tengamos suerte y que evitemos esa próxima crisis. Pero bueno, creo que hoy lo más probable es que salga seca, y en ese sentido hay que estar preparados. Me parece que no hay que desesperarse. Creo que en lo inmediato va a haber un rebote, así como en el mundo va a haber un rebote, en Argentina va a haber un rebote. El rebote en realidad ya empezó, en mayo y junio ya se empieza a ver algunas señales de que la industria y que la construcción están mejorando. Pero bueno, tengo que pensar que eso es más bien un alivio de corto plazo, porque veo esas otras inconsistencias que se repitieron en otras crisis. Y bueno, me imagino que si se repite la historia y tratamos de patear los problemas para más adelante, con suerte lo podamos llevar hasta después de las elecciones el año que viene. De todos modos, viendo el vaso medio lleno, justamente me parece importante volver sobre el punto de que hemos transcurrido muchas crisis y de alguna manera les hemos encontrado la vuelta, con lo cual, nada, los invito a que no nos desesperemos, a juntarnos de ánimo y bueno, y no perder esperanzas, que al final justamente es lo último que se pierde, ¿sí? Bueno, creo que tomé bastante tiempo y me gustaría invitarlos a hacer algún tipo de sesión de preguntas y respuestas. Bueno, gracias Mike, gracias por tu intervención. ¿Se me escucha bien, sí? Sí, te escucho perfecto. Bueno, muchas gracias por tu intervención, gracias a todos los presentes. Tenemos un montón de preguntas y muchas de ellas están atravesadas por tu último comentario, la esperanza. Hay una necesidad de esperanza, de construir esperanza. Y también está bueno tu abordaje, vos sos profesor universitario, consultor en macroeconomía, y aparte
trabajás en la economía real, lo que te da una cercanía con los problemas de la vida cotidiana. No los problemas macroeconómicos de laboratorio, sino hay que ir a pagar la quincena la semana que viene. Y eso está bueno, porque nos da una visión de alguien que puede abordar la realidad desde muchos lugares. Y las preguntas van por todos lados. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tarda, y si es necesariamente cierto, que la emisión genera inflación? ¿Y si ese pasaje tiene alguna medición en términos de tiempo? Mira, acá la biblioteca está bastante partida, pero está partida sobre todo en lo que es el tiempo que puede transcurrir entre el aumento de la emisión y la llegada de la inflación. Pero hay bastante consenso en que tarde o temprano cualquier emisión termina generando inflación. En eso, digamos, sí hay bastante contexto, hay bastante consenso. ¿Y por qué no se puede? O sea, seguro siempre lo que hay es lo que llama un lag, una demora, un desfasaje. ¿Por qué no se puede fijar ese desfasaje? Y algo lo charlamos tangencialmente. Es un partido donde el gobierno puede proponer aumentar la cantidad de pesos, ¿sí? Pero las negras también juegan. Entonces, si el gobierno decide aumentar la cantidad de pesos y la gente los acepta, entonces el impacto o el traslado a la inflación es mucho más lento. Porque déjame tratar de hacer un ejemplo simple. Si en la economía hay 100 pesos emitidos, y pensemos en una economía que es muy simple, que lo que tiene son 100 pelotas, la verdad es que el precio de cada pelota va a ser un peso. Vamos a tardar un poco en darnos cuenta, pero al final se va a estabilizar en esa relación, porque básicamente los precios se expresan en función de la cantidad de billetes, digamos, y de la cantidad de bienes. Si en algún momento el gobierno decide emitir 100 pesos más y entonces el stock de pesos es de 200, a menos que se produzcan 100 pelotas nuevas, más tarde o más temprano lo que va a pasar es que cada pelota va a valer 2 pesos. Vamos a tardar en darnos cuenta, no va a ser inmediato. ¿Por qué? Porque al haber 200 pesos, lo que nos va a pasar es que, bueno, al principio todos nos sentimos mejor, todos nos sentimos más ricos, todos tenemos más plata, entonces todos vamos a comprar más pelotas. Y si no aumenta la oferta de pelotas, de alguna manera vamos a pujar por la cantidad de pelotas que ya existen, pagando más, y cuando termina esa vuelta, lo que va a haber pasado es que los precios se movieron de 1 peso a 2 pesos por pelota. ¿Está bien? Sí. Entonces, la cantidad de pesos juega, y obviamente que si ese aumento de pesos viene acompañado de que aumenta la cantidad de pelotas, no va a ir directamente a precio. Entonces, en general, los que piensan que el aumento de la emisión no se va a precios, lo que tienen como supuesto, y que muchas veces no lo hacen tan explícito, es que hay capacidad ociosa. ¿Me explico? O sea, que vos realmente podés producir más pelotas, pero por algún motivo no lo haces. Entonces, el que está a favor de un aumento de la emisión, lo que te dice es que no se producen tantas pelotas porque no hay crédito, entonces si damos crédito y emitimos pesos, entonces los productores de pelotas se van a mover de 100 a 200, ¿y qué pasó? Emitimos pesos, pero hay más pelotas, aumentó el producto y no aumentaron los precios. Lamentablemente en Argentina no funciona así. En Argentina no funciona así. O sea,
tiene que haber un nivel de caída de actividad muy, muy grande, y tiene que haber un nivel de confianza en la moneda muy, muy alto, como para que la inflación no se vaya a precios. Y el otro tema que nos cruza o que nos aterra a todos es el tema de la devaluación, ¿no? Y cómo la devaluación de la moneda también produce incremento de precios. ¿Cómo se traslada la devaluación a los precios? Casi como si fuera una reacción fisiológica. Sí, Eso también es propio de la Argentina, ¿no? eso es un fenómeno muy, muy, muy nuestro, y bueno, a partir del Rodrigazo, lo que nos ocurrió fue que, bueno, es el refrán del que se quema con leche cuando ve a la vaca llora. Entonces, después de varias crisis donde pararte en pesos y apostar a la moneda local te quemó, ahora, viste, bien, pasa una vaca y Sí, lloramos. claro. Entonces, esto es casi, te diría, somos casi el único país en el mundo que tiene este problema. Nuestros vecinos, pensá que ya no te estoy hablando de Chile, ¿no? Te hablo a lo mejor de Paraguay, Perú, te hablo de Bolivia, países que de alguna manera estaban mucho peor que nosotros hace unos años, y que les está yendo mucho mejor que nosotros, han logrado formar una moneda doméstica y confían en sus monedas. Y entonces, digamos que si la devaluación de una moneda es vista como algo transitorio y que te va a sacar de una crisis, pero que después, estabilizado, volvés al nivel previo, te genera confianza. Y entonces, en una devaluación, vos no usás como moneda y como medida de cuenta el dólar, sino tu moneda local, porque sabés que la devaluación fue algo transitorio y que cuando pase la tormenta volvés a la situación anterior. Lo que nos pasa en la Argentina es que nunca volvés a la situación anterior, o hasta ahora nunca has vuelto a la situación anterior. Entonces, cuando se produce una devaluación, no tenés ningún incentivo a dejar tus precios en pesos, porque al final lo único que vas a lograr es verte perjudicado. Entonces, ¿por qué las devaluaciones en Argentina no son exitosas? ¿Y por qué, creo yo, el gobierno ahora no quiere hacer una devaluación? Porque si vos haces una devaluación que no viene acompañada de otras medidas, es una devaluación que no genera confianza, y lo único que vamos a hacer nosotros es recalcular los precios en la nueva situación. ¿Está bien? O sea, si el gobierno argentino hoy, con el dólar oficial a 74, nos vamos a dormir y el lunes nos encontramos con que está todo exactamente igual, y el gobierno dice, bueno, el dólar oficial vale 100, pero no cambió nada, ¿no? O sea, seguimos sin tener un plan más concreto, ni se sabe qué va a pasar con las reglas de juego, ni se sabe, ni hay cambios que fomentan la inversión, etc. Ese salto de 74 a 100, ¿cómo lo vamos a procesar? ¿Vamos a pensar que va a volver a 74 si la cosa mejora, o que es simplemente un paso intermedio a que se vaya a 140? Lo más probable es que pensemos que es un paso intermedio y que entonces recalculamos. Ahora, si lo que ocurre es que nos vamos a dormir y el lunes el gobierno dice, miren, yo arreglé con el fondo, me comprometo a estabilidad institucional, cualquier gobierno de cualquier político, cualquier color político, firma un acuerdo y tenemos un consenso de 10 cosas que son básicas y en las que todos vamos a defender, damos previsibilidad, bajamos los impuestos en vez de subirlos, etc. Y ese paquete de medidas es creíble, entonces a lo mejor la devaluación no tiene que llevar necesariamente a un traslado al 100% de inflación. Pero bueno, la verdad es que vuelvo sobre las estadísticas. Si cuando miramos para atrás, en todos los casos, el movimiento del tipo de cambio fue siempre para un lado, y bueno,
De alguna manera aprendemos, sobrevivimos y queremos protegernos de la mejor manera posible. Volviendo un poquito al tema de la emisión, te pregunta acá Florencia, ¿por qué, por ejemplo, en Estados Unidos emiten y no tienen este fenómeno inflacionario que tenemos nosotros? ¿Por qué eso pasa acá y no en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, primero, tienen confianza en su moneda. Segundo, la emisión en Estados Unidos, de alguna manera, está, yo te diría, tenés dos antecedentes recientes. Uno fue la emisión que hicieron en la crisis global del 2008 y 2009. ¿Sí? Ahí se caían los bancos, y bueno, la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, tuvo que salir a emitir muy fuerte, justamente porque si no hubieran tenido una crisis mucho más grave. Ahora, esa emisión que hicieron, en gran medida no circuló, quiere decir, no salió a la calle. Esa emisión quedó en los bancos, ¿sí? Los bancos se pusieron mucho más líquidos, pero no, los dólares que emitieron no fueron rápidamente a circular. Eso es una diferencia, es un motivo por el cual vos podrías emitir y no necesariamente generar inflación. Si vos lo que emitís es liquidez que queda dentro de los bancos, en el ejemplo que yo te di antes, vos tenés más stock de pesos, ¿sí? Pasás de 100 a 200, pero si los 100 que agregaste no salen a la calle, las pelotas siguen valiendo 100 porque si bien estaban emitidos los pesos no circulaban. El segundo antecedente es lo que está pasando ahora. O sea, ahora Estados Unidos también está emitiendo muy, muy, muy fuerte para sacarte de la crisis de la cuarentena. Y en algún momento hablamos de ADNs, ¿no? De sociedades y de países. Estados Unidos tiene en su ADN, es mucho más fácil que entre en deflación que entre en inflación, ¿sí? O sea, la verdad es que hoy en Estados Unidos vos dejás de emitir y lo más probable es que los precios caigan, porque es una economía que funciona casi sin regulaciones. ¿Está bien? O sea, vino el parate de actividad, un restaurante tiene que cerrar y simplemente le dice a la gente, muchachos, el lunes no vengan, acá tienen lo que les debo hasta el día de hoy, y o sea, es una economía súper flexible que realmente hoy, en situación de recesión, si no emitieran como están emitiendo, tendrían una deflación muy, muy, muy fuerte. Es un tema, digamos, de funcionamiento de cómo es en Estados Unidos, pero básicamente ellos confían en la moneda, y aparte no te olvides de que la moneda americana es la moneda mundial. O sea, yo no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad, ayer o anteayer, Pese, que es el presidente del Banco Central en Argentina, en una charla del Council of the Americas, confirmó que el Banco Central estima que en Argentina circulan 170.000 millones de dólares. 170.000 millones de dólares. Lo que quiero decir es que parte de lo que emite Estados Unidos fluye para todo el mundo, y nosotros y Rusia, por ejemplo, somos de los países que tienen más tenencia de billetes. O sea, lo que emite de dólares Estados Unidos no es necesariamente billetes que circulan en Estados Unidos, son billetes que van para todo el mundo. O sea que si logramos meter 170.000 millones de pesos en los Estados Unidos, empezaría a cambiar todo. No lo veo, ¿no? Todo el tiempo hablaste de crisis, de programas, de stop and go, o sea, de resetear la economía. Y yo pensaba en mi computadora vieja. Cuando la reseteás, volvés a tener la misma computadora que tenías el día que la compraste, pero sigue siendo la misma. ¿Hay manera de dejar de resetear la Argentina y construir una que funcione? Yo creo que sí.
pero tiene que cambiar algunas cosas. Vos, vos que, para que tu computadora sea diferente, le tenés que cambiar el mother, le tenés que cambiar el disco, digo, O comprar una nueva. Ojalá pudiéramos comprar una nueva, pero si no, lo que vas a hacer es cambiarle las partes. Déjame poner un par de ideas arriba de la mesa. Muchos de nosotros, muchas veces, habrán escuchado la frase de que en Argentina nunca te conviene tener activos, ni te conviene ser deudor. Perdón, ni te conviene ser acreedor. ¿Está bien? Todos queremos en Argentina ser deudores. Bien. Si eso sigue funcionando así, no hay forma de que la inversión en Argentina aumente. ¿Está bien? Porque si yo estoy convencido de que lo mejor que puedo hacer en Argentina es deber plata, ninguno de nosotros va a tener activos netos en Argentina. ¿Está bien? Lo que vamos a tener en Argentina son las deudas y los activos los vamos a tener afuera. ¿Sí? Entonces, si yo no logro dar incentivos a que los empresarios inviertan, la situación acá no va a cambiar. Después de pasar cada crisis, vamos a volver al punto de inicio. Ustedes han escuchado muchas veces a Guzmán últimamente hablar de la sostenibilidad de la deuda. Yo creo que la deuda no es el único elemento que no es sostenible en Argentina. Uno de los elementos que es insostenible es que Argentina no crece. O sea, no somos un país que pueda crecer naturalmente. Crecemos pichicateados, o sea, en esos estímulos que yo les dije, que si vos no podés financiar, terminan mal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace un país para crecer naturalmente? La única forma es haciendo inversión en el sector privado. El sector público puede acompañar, el sector público puede complementar, el sector público se puede corregir algunas cosas que si vos lo dejás totalmente liberado al sector privado no funcionan bien. Pero en ningún lugar del mundo el liderazgo del crecimiento lo puede tomar el sector público. No funciona en este planeta, no funciona así. Entonces, vos me decís, ¿y puede cambiar? Y yo digo, sí, puede cambiar, pero tenemos que estar dispuestos a eso, a que haya incentivos en Argentina para que en vez de o sea, que la inversión no sea porque me dan un crédito subsidiado mientras mi capital lo tengo protegido de otra manera, porque obviamente si no es un riesgo monstruoso y no quiero tomar un riesgo de esa naturaleza. Digo, mientras se den esas condiciones, los argentinos solo van a invertir con plata de otro. Y quiero decirles a todos que esto suma cero. Lo que quiero decir es de vuelta, si yo invierto con la plata de otro, es porque cuando venga la próxima licuación hay otro al que lo van a peluquear, ¿no? Entonces, nadie quiere ser peluqueado. Entonces, después de cada crisis, lo que va pasando es que la munición para seguir usando fondos de terceros en Argentina es cada vez más chica. ¿Está bien? Entonces entramos recurrentemente en eso. La forma de salir es dar señales para que tener activos en Argentina no signifique un riesgo. O, por ejemplo, que a la primera de cambio, en vez de que la solución sea subir los impuestos, que haya en algún momento un ejercicio de probar qué pasa si en vez de subir los impuestos los bajamos y bajamos los gastos. Porque en general la solución de subir impuestos no funciona. Porque los países compiten como las empresas, ¿no? Si a mí me van a querer subir el impuesto a las ganancias del 35 al 41%, y yo puedo trabajar desde un país limítrofe, es probable que decida irme a otro país y trabajar desde ahí.
Creo que estás en mudo. Sí, vamos a ir terminando ya porque era el tiempo pactado. Te preguntan cómo ves la demanda de pesos hacia adelante. Si vos ves, porque dice hay una baja demanda de pesos en la economía hoy, producto de la pandemia y de donde estamos parados. Si vos ves que la demanda de pesos por parte del mercado va a ir hacia dónde. Mirá, yo te diría que paradójicamente hay una buena demanda de pesos. Me parece que con la cuarentena ha subido la demanda de pesos por un tema de precaución. Todos tenemos más pesos que los que habitualmente teníamos, porque, bueno, por las dudas, porque si un día la verdad que si no andan las tarjetas o porque querés hacer alguna compra de conveniencia que no... O sea, la verdad es que te diría que la demanda de pesos hoy está más fuerte de lo que estaría el día que levanten la cuarentena. O sea, yo lo que creo es que cuando levanten la cuarentena es probable que acelere la inflación, porque volvamos al ejemplo de las pelotas. El gobierno emitió muchos pesos justamente porque cayó la recaudación y porque aumentó el gasto, ¿no? Tenemos el IFE, los ATPs, etcétera, que hacen que el gobierno necesite gastar y como no tiene crédito, emitió pesos. Entonces hay una cantidad importante de pesos en el sistema. Hoy tienen una demanda un poquito más alta por la cuarentena. Cuando se termine la cuarentena, con el mismo stock de pesos, lo que va a pasar es que todos vamos a querer usar menos billetes. Y usar menos billetes, o sea, tener menos billetes. ¿Por qué? Porque tener billetes es pagar impuesto inflacionario. ¿Está bien? La inflación es un impuesto y la base de ese impuesto, la base imponible, es la cantidad de pesos que vos tenés. ¿Está bien? Cuanto más pesos tenés, más se licúan y más se está pagando ese impuesto. Cuando termine la cuarentena, lo que vamos a querer hacer es gastar los pesos. ¿Está bien? ¿Sabés qué? ¿Te quedó bicicleta? Dame bicicleta. ¿Te quedó lavarropa? Dame lavarropa. Un poco está pasando, pero eso se va a acelerar cuando terminemos de salir de la cuarentena. Y entonces, lo que va a pasar es que cuando baje, básicamente, creo a donde apuntan con la pregunta, la baja de demanda después de la cuarentena va a hacer subir los precios más rápido. Bien, o mal en realidad. Te preguntan, bueno, ¿y esos cambios estructurales que importan reformas a las leyes laborales impositivas, básicamente? ¿Es por el lado de las leyes laborales e impositivas donde hay que hacer foco en la reforma estructural o lo ves por otros lados más también? No, a ver, yo creo que siempre los focos son laboral, impositivo, hay un tema previsional, todos los países tienen un problema previsional por un tema demográfico, ¿sí? O sea, cualquier sistema previsional de reparto es una especie de juego del avión. O sea, está bien cuando en la base, que son los que aportan al sistema, es mucho más grande que la punta de la pirámide, que son los que reciben. ¿Está bien? Entonces, cuando una economía tiene muchos aportantes y pocos beneficiarios, es un sistema que cierra muy bien. Pero cuando un país va envejeciendo, ¿qué es lo que pasa? En esa pirámide empieza a cambiar de forma y la base es más chica, los que aportan son menos y los beneficiarios son más grandes. Entonces ahí es donde empieza a haber un problema. Eso pasa en todo el mundo. En el caso argentino se agrava porque tenemos una parte muy grande de la economía que es informal, ¿está bien? Como los impuestos al trabajo son tan altos, hay mucho empleo en negro. Y el empleo en negro, ¿qué es lo que pasa? No aporta, ¿está bien? Entonces, no solo se nos va envejeciendo la población y entonces hay más beneficiarios, sino que dentro de los que aportan una fracción de los que deberían aportar y otros no. Entonces, la verdad que el tema previsional es algo que van a tener que, cualquiera sea el gobierno, lo va a tener que resolver. Y te diría que esas tres, o sea, a la laboral, a la impositiva y a la previsional, obviamente lo que le tenés que agregar es estabilidad institucional, o sea, que los gobiernos no peguen volantazos y que la justicia
funcione de una manera donde vos tengas ganas y te sientas protegido de hacer una inversión acá y no... te voy a dar un ejemplo. Yo hablé hace un ratito algo de cosas que suman cero, ¿no? Hoy, por ejemplo, creo que todavía no se confirmó, pero está muy avanzada una nueva ley de quiebras o de concursos preventivos, donde se quiere facilitar mucho la supervivencia de las empresas. Me parece bien, es razonable, digo, hoy hay que tener en cuenta eso. Pero también digo, guarda, que si vos siempre salvás al que tomó la deuda, vas a estar hundiendo al que le prestó. Le prestó. O sea, esto suma cero, ¿viste? Hay mucha gente que cree que no, bueno, salvemos a las empresas porque si no el empleo, sí, es verdad, está bien, hay que darles una ayuda, pero si la ayuda es excesiva, estás enterrando al que le prestó. Entonces Argentina siempre tiene un sesgo a proteger al más desprotegido, que no está mal, pero que exagerado lo que produce es que al final digamos, vos mismo terminás desincentivando, por ejemplo, vos en Argentina, lo que dijimos antes, vos en Argentina querés tener deuda, no querés tener activos. Si nadie tiene... Sí. Sí, no sí. necesariamente el deudor es el más desprotegido o el más débil. Aparte. Pero digo, vos necesitas un sistema de institucional y de justicia que haga que hay un árbitro, digo, si siempre la balanza termina, favoreciendo al mismo lado, la verdad es que te compras un problema. Seguro. Vamos con la anteúltima pregunta, prometo. Y es una pregunta que se repite bastante. ¿Qué riesgo de, entre comillas, venezuelización o como sea, ves en esta actual circunstancia de la Argentina? Estaría bueno que nos definan... No, yo lo veo bajo. Igualmente, ojo, Argentina es el país de lo posible, no hay escenarios que uno pueda descartar, pero lo veo bajo. Me parece que hay varios elementos para pensar a ver, yo voy a interpretar eso que es la venezuelización, sí, claro. A ver si... no sé, algún tipo de dictadura, pérdida de derechos de propiedad, expropiación. Digo, el riesgo está, pero no, yo creo que somos una sociedad diferente a la venezolana, con, digamos, una clase media más difundida, con una situación diferente en lo que es la fuerza de seguridad. O sea, creo que hoy Venezuela funciona como funciona porque tiene obviamente el apoyo de la fuerza de seguridad en una situación que no es ni de cerca democrática. No creo que acá haya algo parecido, a pesar de alguna declaración de los últimos días. No veo a las Fuerzas Armadas tomando, digamos, parte en algo parecido a una venezuelización. Y la verdad que, no sé, mi sensación es que el gobierno son, de vuelta, no son hoy pro mercado, pero no veo que tengan interés en parecernos a Venezuela, no lo veo. Buenísimo. Y ahora sí, última pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión o en tu criterio, los componentes del vaso medio lleno? Porque hablamos también del vaso vacío y del vaso medio lleno. Hoy, ¿qué ves del lado lleno, hacia adelante para la Argentina? ¿Qué cosas te alientan a tener esperanza? Mira, yo creo que a pesar de todo lo que hemos tenido que sufrir, seguimos siendo un país con buenos indicadores. A ver, saquemos la urgencia y lo traumático de la crisis, que, digamos, del coronavirus, que es un caso
súper, súper especial. Si yo me abstraigo de eso por un segundo, seguimos teniendo indicadores sociales y de desarrollo bastante buenos. Todavía, si querés, conviéndonos el stock de lo que traíamos antes. Y realmente, a ver, yo no compro que Argentina sea un país rico. Argentina no es un país rico. O sea, tenemos un tercio del país que es la pampa húmeda, que funciona bien, y el resto, hay 2/3 del país que son desierto, y que son desiertos, pero que tienen potencial, por ejemplo, para la minería. Entonces, si querés, la geología, ¿no? En Argentina y en Chile es la misma, lo que hay es simplemente una convención con una frontera en el medio, y sin embargo Chile explota ese potencial y lo hace muy bien, y es una de sus principales actividades. Y nosotros, bueno, la verdad que eso lo tenemos, pero no lo estamos aprovechando. No lo aprovechamos por 1000 cosas, algunas las charlamos y otras no las charlamos. Creo que hay un potencial enorme en capital humano. No es casualidad que hay muchos unicornios, y que realmente hay si querés, materia gris, y hay instituciones en Argentina que fomentan la materia gris. Entonces, ¿sabés lo que? Yo, para ver el vaso medio lleno, me inclino un poco al ejemplo de vuelta el deporte y algunos personajes. O sea, el problema de Argentina es que somos un poco parecidos a Maradona, ¿no? Nos creemos con talento y como tenemos talento no entrenamos. Y bueno, la verdad es que el resto de los países, el resto de los equipos y el resto de los jugadores, aunque tengan talento, se entrenan, se capacitan, estudian, van al gimnasio y ayudan a la suerte. O sea, todo lo que nosotros todavía pensamos es que fuimos, ¿viste?, bendecidos y privilegiados, y que entonces tenemos un talento natural que tocamos 2 boludeces y salimos para adelante. Y la verdad no es así. Tenemos cosas muy buenas, pero la verdad que no las aprovechamos, y bueno, el día que entendamos que el éxito depende no solo de la suerte, como decía De Vincenzo, ¿no? Decía, sí, la verdad es que tengo mucha suerte, pero cuanto más practico, más suerte tengo. Nada, el día que entendamos que hay que entrenar, hay que estudiar, que nos seguimos mirando el ombligo, y mientras tanto Corea. Yo cuando iba al secundario tenía algunos compañeros coreanos que venían de Corea, venían a Argentina. Después al final lo usaron como puente, y a los pocos años se fueron a Estados Unidos. Pero digo, Corea mandaba gente al exterior porque iban para atrás. Y vos mirás hoy Corea y le está yendo muy bien. Y no hay magia, o sea, los tipos laburan, estudian, y nosotros, bueno, creo que eso nos falta. Así que lo esperanzador sería que el día que nos demos cuenta de eso, de que transpirando la camiseta las cosas mejoran, espero que podamos también mejorar nuestra situación material. Buenísimo, Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque nos acompañaste en el ciclo de charlas de ACOAG y en esta mañana tan gris y medio lluviosa, y estuvimos estudiando economía en ACOAG. Bueno, eso está buenísimo. Y espero que nos crucemos pronto en Tigre, que es a donde todos queremos ir. Ojalá. La verdad que ansioso esperando eso, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos y gracias a todos los que nos acompañaron, y les contamos que, bueno, un falauto aplauso primero para gracias, muy amable. Y los esperamos hoy a la noche en la presentación que vamos a tener de Abel Pintos para ACOAG, y nos seguimos viendo en los ciclos acá de ACOAG en casa. Muchas gracias a todos.